¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de concentración de disoluciones, un problema muy sencillito, cuyo enunciado tienes en la parte de abajo en la descripción del vídeo. Dice lo siguiente, lo leo. La composición de cierto producto cosmético es la siguiente. Tiene un 2,14% de aceite de maíz, un 4,29% de aceite de cacahuete y un 2,88% de aceite de copra hidrogenado. Si el producto se presenta en un envase de 200 mililitros, calcula el volumen de cada uno de estos componentes que contiene el envase. Vale, aquí te he puesto una pequeña foto para amenizar hacer un poco mejor el enunciado con los tres componentes que le dan, la textura, podríamos decir, a este cosmético. Tenemos entonces tres aceites. El primer aceite es un aceite de maíz. Vamos a ponerlo aquí arriba. El aceite de maíz, a ver, aquí. Tenemos de aceite de maíz 2,14%. No tengo cantidades, eso es lo que yo quiero, ¿eh? Yo quiero la masa de aceite. ¿Dónde está? La masa no, perdón. El volumen. Vamos a borrarlo por aquí, porque el porcentaje es en volumen. De hecho, nos pide el volumen. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ponerlo aquí. Nos pide el volumen del primer aceite de maíz. Del segundo aceite, que es aceite de cacahuete, tenemos un 4,29%. 4,29%. También nos pide el volumen. Y hay un tercer aceite, que es aceite de copra, aceite de coco, que es un 2,88%, y nos pide cuánto de este aceite de coco, de copra, hidrogenado, hay en el envase. El producto cosmético, supongo que lo vemos en el envase. En todo envase podemos ver si el envase está lleno, qué volumen de cosmético tiene. Pues nos dice concretamente 200 mililitros de cosmético. El cosmético tiene todos los ingredientes juntos y por lo tanto este cosmético es mi disolución, mi mezcla, todo junto. Perfecto. Luego en este cosmético, en estos 200 mililitros, yo quiero saber cuántos mililitros hay de aceite de maíz, cuántos mililitros hay de aceite de cacahuete, cuántos mililitros hay de aceite de coco. Eso es lo que yo quiero saber. Como los datos del problema son porcentaje en volumen, me voy a poner la fórmula. El tanto por ciento en volumen o porcentaje en volumen de cada componente presente en este cosmético, vamos a poner componente, ese componente es, este porcentaje, ¿cómo se hace? Dividiendo el volumen de cada componente, que lo voy a hacer 3 veces, para el componente llamado aceite de maíz, para el componente aceite de cacahuete y para el componente aceite de coco. Volumen de componente, lo dividimos entre el volumen de la disolución, el total, y mi disolución es el cosmético, el producto cosmético. Y no nos olvidemos multiplicarlo por ciento. Bien, tenemos 3 componentes, los 3 aceites, luego vamos a hacerlo 3 veces. El tanto por ciento en volumen del primer aceite sería aceite de maíz. Vamos a ponerlo todo y sería igual al volumen de ese componente, que no sé, es lo que yo quiero, vamos a poner una X, lo divido entre el volumen de la disolución, que es el cosmético, son 200 mililitros, y lo multiplico por 100. Y el resultado sí que lo sé, el resultado es el porcentaje, y el porcentaje de este aceite de maíz es un 2,14%. ¿Cómo calculamos entonces la X? La X para calcularla es dejarla sola, es despejarla. Luego me sobra el 200 y el 100. La X la tengo multiplicada por el 100. A la derecha tengo el 200, el 2,14. Y el 200 que ves aquí a la izquierda abajo lo vamos a multiplicar, tanto si está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando, ¿vale? Pero en el otro lado ya tengo el 2,14. Lo multiplico por 200. Si quiero despejar la X, el 100
lo tengo que pasar dividiendo. Como está multiplicando, lo paso dividiendo. Pero en el otro lado yo tenía el 2,14 multiplicado por el 200. Y lo debo dividir entre 100. 2,14 lo multiplico por 200 y lo divido entre 100. Nos sale, a ver si lo tengo por aquí, nos sale concretamente 4,28, sí, 4,28 mililitros de aceite de maíz. Vale, ya lo tengo, ¿no? Ya tengo el aceite de maíz. Lo puedo hacer igual con los demás. Haciendo lo mismo, el porcentaje en volumen de aceite de cacahuete es X, que es el volumen de este aceite, lo dividimos entre el volumen de cosmético, que son 200 mililitros, lo multiplico por 100, y el resultado, ¿cuánto es? El porcentaje en volumen de cacahuete, que es un 4,29%. Despejando el volumen de cacahuete, ¿cómo lo hacemos? Igual que antes. Llegamos a 4,29, lo multiplicamos por 200 y lo dividimos entre 100. Haciendo esto nos sale un 8,58 mililitros de aceite de cacahuete. Muy bien. Y por último, para el porcentaje o tanto por ciento en volumen del último aceite, que es el aceite de coco, sería X, sería mi incógnita, mi volumen de aceite de coco. A la derecha tengo el 100, sigo teniendo un envase de 200 mililitros y este resultado, ¿cuánto es? El porcentaje en volumen que nos da el enunciado, que es un 2,88. X, que es mi volumen de aceite de coco, sería 2,88, lo multiplico por 200 y lo divido entre 100. Y esto nos sale un, ¿cuánto? 5,76 mililitros de aceite de coco. Vale, ya lo tengo, ¿no? Ya tengo el problema prácticamente hecho. ¿Lo hacemos de otra manera? Vamos a borrar la pizarra, a ver si te gusta más, porque es que a mí me gustan los factores de conversión. Entonces, voy a ponerme otra vez los datos. Del aceite de maíz tengo un 2,14%. Del aceite de cacahuete tengo un 4,29% en volumen. Y del aceite de coco un 2,88% en volumen. El cosmético se presenta, nos dice, en un volumen total de 200 mililitros. Luego yo lo voy a hacer con factores de conversión. Si yo tengo 200 mililitros de cosmético, voy a repetir 3 veces. 200 mililitros de cosmético y por último 200 mililitros de cosmético, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer con un factor de conversión. Punto y raya, punto y raya y punto y raya. Y si tenemos empezado con mililitros de cosmético, debemos repetir mililitro de cosmético en la parte inferior. Mililitro de cosmético. Mililitro de cosmético. Y mililitro de cosmético. Nos vamos al porcentaje. Por ejemplo, el aceite de maíz y pone un 2,14%. ¿Qué significa eso? Vámonos a la derecha. Significa, si es un 2,14%, que de cada 100 mililitros de este cosmético tengo 2,14 mililitros del aceite de maíz. Tachamos lo que está repetido, mililitro de cosmético y mililitro de cosmético. ¿Y qué operación tenemos que hacer? 200 por 2,14 lo dividimos entre 100 y nos sale igual que antes, evidentemente. 4,28 mililitros de aceite de maíz. Vámonos al aceite de cacahuete. Nos vamos al enunciado
y vemos que tenemos un 4,29%. Pues perfecto, vamos a hacer el segundo factor de conversión. Si yo tuviera 100 mililitros de cosmético, tendría 4,29 mililitros de aceite de cacahuete. Igual. Tengo 200, lo multiplico por 4,29, lo divido entre 100, nos sale, igual que antes, 8,58 mililitros de aceite de cacahuete. Y por último, nos vamos al aceite de coco. De cada 100 mililitros, 2,88 son de aceite de coco. Luego vamos aquí abajo. De cada 100 mililitros de cosmético, 2,88 mililitros son de aceite de coco. Tachamos lo que está repetido, antes no lo he puesto, aquí y aquí, aquí y aquí se me van, y me queda por tercer factor 200 por 2,88, lo divido entre 100 y nos sale 5,76 mililitros de aceite de coco. Vale, lo hemos hecho de dos maneras. Coge la que tú quieras, pero hazlo bien. Así que, si no te ha quedado claro, cualquier duda en los comentarios. Venga, al lío. Hasta